Buenas noches, amigas y amigos televidentes de toda la República Dominicana, de Puerto Rico y del mundo. Día de Ramos. Justamente es lo que celebramos en este domingo, el Día de Ramos. Empieza la Semana Santa, o empezó la Semana Santa. Y yo quise regalarle a ustedes en la Semana Santa un hombre que en la tierra está haciendo un trabajo guiado, orientado por su amor a Jesús, por su amor a Cristo, y teniendo como referencia un santo que es venerado en la República Dominicana. Yo diría que es tan venerado en la República Dominicana como en Italia y en el mundo, pero aquí en la República Dominicana es venerado por mucha gente. Me refiero a Don Bosco. Pues nada menos y nada más que un representante de esa congregación y uno de los sacerdotes que más ha estado vinculado con los pobres y con la juventud en la República Dominicana. Me refiero al padre Juan Linares, a quien tengo esta noche como invitado para hablar de muchos temas, para saber de dónde viene este cura enamorado de esta tierra y de su gente, y qué hace, qué ha hecho, para saber su trayectoria, para que podamos ocultar con él la satisfacción que ha sentido en las cosas que por conducto de Dios, ha hecho aquí en la República Dominicana. Y para que nos hable también de la Semana Santa, para que nos diga realmente el origen de la Semana Santa y qué es lo que espera la Iglesia de nosotros en una Semana Santa. De eso vamos a comenzar a hablar de manera inmediata con el padre Juan Linares. Padre, a usted se le conoce, mucha gente cuando le hablan de Juan Linares sabe, automáticamente sabe, ese es el nombre que tiene que ver con los canillitas, con Don Bosco, y tiene que ver con los muchachos y las muchachas con Don Bosco. Pero realmente, ¿de dónde viene usted, padre? ¿Dónde se origina? ¿Dónde está su familia original? ¿Y qué tiempo hace que usted hizo suya esta tierra? Bueno, Tomás, yo te agradezco mucho el que me des esta oportunidad de compartir contigo este programa tan hermoso, sobre todo para crear positividad, optimismo, esperanza en nuestro pueblo, pero tomándonoslo en serio, ¿verdad? Porque es posible si todos contribuimos a hacer una realidad mejor. Yo nací en España, en Salamanca, una ciudad muy hermosa, y desde pequeño tuve siempre la inquietud de progresar en la vida, de echar para adelante, y contrastaba esto con una comprobación que uno veía en revistas, en la misma televisión, de un mundo donde había muchas necesidades, donde incluso había niños o personas que pasaban hambre, y siempre sentí, ¿verdad?, como la inquietud de poder colaborar con mi vida en el bienestar de todos. ¿Cuándo descubre usted que tenía vocación para sacerdote? Por ahí ya siendo jovencito, con 10 años. Ya con 10 años usted estaba ya mirando. Sí, era la inquietud sobre todo esto de decir, oye, en el mundo tenemos que ser todos felices, ¿verdad? La vida hay que disfrutarla, merece la pena vivir. Y lamentablemente comprobaba que no era así. Entonces, unido a las actividades que hacía en la parroquia donde estaba, se unía como en una vocación sacerdotal, que luego coincidió que un salesiano se encontró conmigo y con otro grupito y nos invitó, y así un poco de manera espontánea dijimos, para adelante, ¿verdad? Y nos fuimos. Entonces yo comencé el seminario allá en España, pero cuando tenía 20, en Salamanca, sí, 20, 21 años, dije, ¿por qué no me voy a otro sitio a trabajar? Y tuve la suerte de venir aquí a América. O sea que usted vino aquí a Santo Domingo antes de que usted fuera cura. Claro, bueno, primero estuve en Puerto Rico durante 4 años en el Bonito, allí hice estudios de filosofía, ¿verdad? Ya con vista a la preparación del sacerdocio, unido con la Universidad de Ponce, y luego vine aquí a Santo Domingo y estuve en el Colegio Don Bosco como profesor, dando clase con un grupo maravilloso de alumnos. Antes de ser sacerdote. Antes de ser sacerdote. Entonces estuve 2 años ahí en el Don Bosco, que fue lo que a mí me afirmó de que merecía la pena la vocación que yo sentía, ¿verdad? Y el trabajar con los jóvenes dentro del carisma de Don Bosco. Y entonces eso me hizo hacer profesión ya religiosa como salesiano. Después se fue a hacer teología, ¿no? Después fui a la teología. ¿Dónde hizo teología? Volví a mi tierra natal también por estar cerca de mi familia, aprovechar. Entonces en Salamanca estaba la Universidad Pontificia de Salamanca, muy buena, donde pude hacer los estudios teológicos, y aproveché también ya para hacer más estudios y tener mayor capacidad
me metí en psicología, entonces estudié psicología clínica e incluso hice algo de educación y catequética que va más relacionado, ¿verdad?, con nuestra acción pastoral. Usted como que presintió que su vida iba a estar vinculada a eso, ¿no? Sí, y también tú sabes que la providencia le conduce a uno. Lo que uno tiene que estar es dispuesto como a dejarse guiar por los caminos, en este sentido, de nuestra fe, ¿verdad?, de Dios. Y al final tú dices, merece la pena, mereció la pena, y yo me sentí verdaderamente preparado, siempre con las limitaciones que uno tiene, para luego desarrollar una hermosa labor, sobre todo con la juventud. Cuando vine luego aquí a República Dominicana... ¿Usted vino por decisión propia o porque el destino lo envió otra vez aquí? No, por decisión propia. Decisión propia. Sí. Usted solicitó a la congregación exactamente venir a la República Dominicana. Y ya hacerme parte de esta organización de aquí, ¿verdad?, de tal manera que estaba, vamos a decir, con las raíces aquí en República Dominicana. Cuando usted viene a establecerse, más o menos, ¿en qué año fue? Me establecí ya en el 76. En el 76, padre. Así que son 76, años, no cuente ya. 86, 96, muchos. 2006, son 30, 36, 30, no más. Estamos ya cerca de los 40 años. Casi cerca de los 40 años. Y si usted le pone los 2 años que tuvo aquí, ya son 40 años. Así mismo. ¿Qué se siente, padre, cuando más de la mitad de su vida, casi 2/3 de su vida, o quizá 2/3 de su vida, usted la ha vivido en otra tierra? Hay que romper fronteras, ¿sabes? Nosotros somos ciudadanos de un mundo y en todos los lugares uno puede vivir. Luego aquí la experiencia mía en República Dominicana fue muy buena, encontré una gran acogida, vi que merecía la pena, tuve una experiencia de trabajo juvenil, sobre todo de tiempo libre, extraordinaria, que ahora hay tantos jóvenes que compartieron conmigo aquellas experiencias y que verdaderamente las apreciamos porque entre todos, ¿verdad?, logramos verdaderamente hacer experiencias juveniles que han repercutido en la vida de todos nosotros. Posiblemente el que más se enriqueció fue yo, ¿verdad?, de todos ellos. ¿Cuándo se funda esta organización que catapultó la fama de los salesianos, y catapultó su propia fama, su buena fama, de los canillistas con Don Bosco? ¿Cómo se inicia? Y aquí eso nace como consecuencia del trabajo con los jóvenes, con el grupo del Centro Juvenil, que eran como unos 700 jóvenes en más de 40 grupos de baile, de teatro, de deportes, de cultura, de reflexión cristiana, etcétera. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando ya del 77, 78, que comenzamos 80. Entonces ahí nos íbamos a hacer experiencias porque a mí me interesaba mucho con los jóvenes meterles en una línea de compromiso. Eran años también muy buenos donde la juventud tenía estas inquietudes, ¿sabes?, de hacer revoluciones y cosas por el estilo. Y entonces íbamos a un batey y estábamos 5 una semana trabajando y volvíamos. Íbamos a un campo a hacer letrinas, vivíamos con los campesinos, pero decíamos, bueno, los compromisos se acaban, ¿por qué no hacemos un tipo de institución con los jóvenes donde el que quiera comprometerse para trabajar por los demás pueda siempre? ¿Por qué canillitas, padre? Porque eran vendedores de periódicos. Porque es que descubrimos primero que en los barrios todos los días subía un montón de niños que eran pampolitas, maniceros, canillitas, y todos tenían que mover sus canillas para ganarse la vida. Viene de canilla. Viene de canilla. No viene de que los periódicos, todos no, que mueven sus canillas para ganarse la vida. Sí. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un estudio de cuál es la realidad de estos niños? Y efectivamente con los jóvenes del Centro Juvenil hicimos unos estudios aprovechando 2 de ellos que tenían que hacer el trabajo de término de la UAS en sociología para conocer la realidad del niño trabajador en Santo Domingo. Y ahí nos aparecieron todas las variables de educación, si estaban en la escuela, si tenían retraso escolar, de salud, de recreación, el aspecto económico y todo lo demás. Y ahí nos apareció... Una curiosidad yo tengo, padre. Este movimiento de canillitas, ¿ha sido un movimiento universal en la congregación o aquí se hizo la primera experiencia? En la congregación ha habido siempre, movido por Don Bosco, que dijo, los destinatarios de la opción preferencial de este carisma son muchachos pobres, abandonados y en peligro. Fue la definición que dio Don Bosco. Entonces en el mundo entero ha habido siempre esta inquietud. Con otros nombres quizás. Con otros nombres, exactamente. Sobre todo muchachos de la calle. Estos muchachos que en su familia no encuentran y se van a la calle incluso a vivir y había que acogerlos. O niños trabajadores que tienen que ir a la calle y todo, por lo tanto no pueden ir a la escuela y hay que darle una respuesta. Esto ha sido bastante mundial. Ahora nosotros lo hicimos organizativamente muy estructurado
para que realmente entrase dentro de nuestras obras y por lo tanto toda nuestra congregación se pusiese a disposición de los más necesitados y no de forma asistencial, sino con procesos de verdadero desarrollo, por lo tanto con etapas. Y esto fue lo que hicimos luego cuando nos constituimos como muchachos y muchachas con Don Bosco. ¿Eso fue cuándo más o menos? Los muchachos y muchachas, los Canillitas comenzaron en el 85. Exacto. ¿Verdad? Entonces 10 años después comenzó Muchachos y Muchachas con Don Bosco, que es ya una serie de centros de este estilo donde estaban los Canillitas, pero resulta que las niñas habían comenzado a vender también aretes y pulseras, Sí. y se hizo uno de Canillitas con La participación de la mujer también. Exactamente. En la economía informal. Luego por Cristo Rey había una serie de niños que vivían de chiripas, eran los chiriperos. En Villajuana había niños que trabajaban en los talleres de esto de mecánica automotriz y eran aprendices. En Hogar Escuela Domingos había niños huérfanos que al no tener familia había que acogerlos. Entonces todos estos unidos en red formaron la red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, ¿verdad? Que actualmente tiene 12 Pero existen centros. las dos. Porque ahora está unido. Ahora Se están han unidos, unido, están ¿verdad? unidos. Es decir, uno es como la sombrilla de todos los demás. Tenemos que ir a una pausa, padre Juan Linares, pero yo le voy a dejar una tarea para que usted la vaya pensando. Y entonces, ¿cómo se dio el traspaso de aquel sacerdote vinculado con los más pobres, con los más pequeños, etcétera, etcétera, a la posición de jerarca, a la posición de inspector de la Inspectoría Salesiana, que en ese momento cubría Cuba, cubría Haití? Pero no me lo diga ahora, después de la pausa. Bien, amigos, usted está en Tribuna Abierta, este compromiso que ustedes nos brindan todos los domingos a esta misma hora, para poder entrar en contacto con ustedes. Y no puedo negar que me siento como pez en el agua, porque me siento con mi familia, la familia salesiana. Y justamente quería decirles a ustedes que al padre Juan Linares le acompaña uno de esos jóvenes que son ejemplos para la juventud. Se trata del licenciado Ángel María Acevedo, que le acompaña. Él es uno de los activos principales que tiene la pastoral juvenil. Es un joven que ha superado muchas cosas para poder convertirse en un ente fundamental de la sociedad. De manera que la bienvenida para Ángel María, pero yo le tengo una encomienda al padre Juan Linares. Yo quisiera que él me dijera cómo de luchador incesante, ahí vinculado con los jóvenes, que yo sé que él lo vive, que yo sé que él lo disfruta, entonces a la posición de jerarca de los salesianos. ¿Cómo se dio ese cambio y cómo se pudo ajustar a esa decisión de su congregación? Bueno, Tomás, tú sabes que la actitud desde una postura de fe de los distintos cargos es la actitud de servicio. O sea, no hay otra. Y uno puede servir en un puesto o en otro. Exacto. Y ninguno es ni mejor ni peor, son diferenciados, ¿verdad? Entonces yo te digo, había estado trabajando con los jóvenes desde el 76, en el 85 habíamos comenzado con lo de Canillitas y estaba en todos esos afanes. Que es su pasión. Cuando recibo una llamada de Roma, ¿verdad?, diciéndome que quieren que yo me ocupe, ¿verdad?, de estar al frente de la Inspectoría Salesiana de las Antillas en Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Y así con sencillez y disponibilidad digo, bueno, Inspectoría de las Antillas. Inspectoría de las Antillas, vamos a ver, ¿verdad?, que se puede. Y efectivamente me tocó estar 6 años en el gobierno y en la animación de todas nuestras presencias salesianas en estas 4 naciones, que fíjate qué diferentes son, ¿verdad?, de régimen político, de cultura. Completamente. Y por lo tanto, para mí fue una riqueza muy grande, ¿verdad?, el poder vivir la experiencia carismática, educativa de Don Bosco en todas estas realidades, convirtiéndome ahora más... Tuvo que estudiar un poquito francés ahí también. Sí, había que defenderse en todo. Entonces, más que ocuparme directamente en una labor con los jóvenes,
encargarme de los que son los animadores de los jóvenes, que son mis hermanos, ¿verdad? Salesianos. ¿A quién se le encargó? Le tocó a usted encargar a alguien, porque ya usted tenía la calidad para hacerlo. Sí. ¿A quién encargó esa labor que es la pasión suya? En primer lugar dejé al padre Joaquín Soler. A Joaquín Soler. Que estaba, sí. Padre Soler. Allá, y que estaba conmigo en aquel momento en la casa donde yo estaba, y él asumió eso. Y después le dejé al padre Rogelio. Ah, espérese. Porque el padre Rogelio, tú sabes que siempre ha sido una persona de muchas inquietudes, de trabajo con la gente. El padre Cordero nunca estuvo ahí, ¿no? Sí. El padre Cordero no estuvo directamente, no estuvo. Ha estado luego en Cristo Rey, que hay también uno de los centros, ¿verdad? Sí. Y él ha participado. Pero él es un tigre como todos los demás. Entonces, cuando usted vio que se le terminó ese periodo, usted mismo quiere volver a donde. Claro, bueno, ahí pedí unos meses como de descanso, porque también era bueno. Y un año sabático se llama. Sí, aproveché en la Complutense de Madrid para hacer un pequeño estudio ahí, un experto universitario en trabajo con muchachos en situaciones ¿Usted podía dar clase de alto riesgo? Y entonces eso me vino muy bien. Porque yo me imagino que usted lo pusieron a dar clase de eso. Fue una experiencia, ves, también en un lugar distinto, yo luego lo tenía que aterrizar, pero ahí porque era a nivel, todos éramos profesionales, o médicos, o psicólogos, o abogados, ¿verdad? Estudiando esas realidades para ver cómo atenderlas. Pero padre, yo ahora un poco trayendo la fecha así como por los moños, pero entonces a usted le tocó ser el inspector cuando aquí se aprobó el Día Nacional de la Juventud y el Premio Nacional de la Juventud. Claro, o sea, todo eso a mí me tocó. Y estuvimos muy de cerca. Muy unidos. Muy de cerca. Pero fíjese cómo son las cosas en la vida. Usted ha visto más o menos desarrollar en la República Dominicana un movimiento tendente a reconocerle a la juventud un espacio. Pero usted que ha vivido la realidad, usted que ha seguido vinculado, ¿cuáles son los temas fundamentales que un Estado, en este caso la República Dominicana, debería de hacer, las medidas que debería tomar para realmente poder hacer de la juventud el protagonista del presente y no la esperanza del futuro? Perfecto. O sea, yo pienso, y por comprobación, ¿verdad?, que efectivamente en la juventud hay un potencial impresionante, pero actual, eso no de futuro, ¿verdad?, que ya se puede... No de que la esperanza. Que ya se puede ejercer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la educación, yo en mi experiencia juvenil comprobé que con el joven cuanto más exigente sea, mejor. O sea, no se trata de presentar que lo que a ellos le va, que si lo que está de moda, no, la vida, ¿verdad?, enfrentándola naturalmente en los moldes y en los estilos, ¿verdad?, que ellos tienen. Pero comprobé que cuanto más se exigiese a la juventud, mejor, ¿verdad?, en este sentido. En segundo lugar, la educación, ¿verdad?, como acompañamiento con ellos, dándoles posibilidades ya de protagonismo, ¿verdad?, no solamente de recibir educación, sino ser protagonistas de su propia educación, asumiendo responsabilidades, ¿verdad?, en las organizaciones, ¿verdad?, en todo lo que hacían. Podríamos decir, con perdón de la interrupción, que en la experiencia de muchachos con Don Bosco y de los canillitas con Don Bosco, podríamos decir que en algún momento se produjo el hecho de que gente que fue claro a la escuela después fue parte de la enseñanza. Es que mira, los mejores educadores de muchachos y muchachas con Don Bosco son aquellos que fueron destinatarios del proyecto y que ahora son educadores, son los que entienden el lenguaje de los niños. Yo por mucho que entienda, les entiendo en la mitad, ¿verdad?, pero ellos lo entienden el todo. Ellos saben por dónde conducirles y por dónde ir, ¿verdad? Y es la demostración de que ellos mismos son protagonistas de el futuro de esos otros niños que entonces estaban entrando, ¿verdad?, en el proyecto. Y lo mismo luego en todo lo que puede ser la música, el arte. Las experiencias con la juventud en esos campos son maravillosas. Para ellos descubrir incluso sus propias cualidades de artistas en teatro, en música, en manualidades, con todas las destrezas, ¿verdad?, que esto supone. Entonces yo creo que entonces, ¿verdad?, para la juventud hay que darle, ¿verdad?, mucha educación y muchas posibilidades, sobre todo del tiempo libre. O sea, no podemos quedarnos pensando que la educación es cuando tú estás en un colegio o en una universidad. Podría decirse que el tiempo libre es un peligro. Pero es el tiempo más rico para la educación, porque en el tiempo libre es haces lo que a ti te gusta, ¿verdad?, lo que tú quieres, ¿verdad? Tienes que tener la diversidad. Es la diversidad y tener muchas posibilidades, ¿verdad? Entonces el tiempo libre, comenzando por el juego, ¿verdad?, que es un espacio que al joven le atrae, por la música,
Yo siempre he pensado, por ejemplo, que la música es una universidad para el joven, porque se pasa el día entero escuchando música. Ahora, ¿qué música? ¿Cómo la escucha? ¿Verdad? ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Por cuál se inclina? ¿Por cuál se inclina? Pero lo que pasa es que hay que darle posibilidad a probar. Claro, si siempre le tenemos metido con unos ritmos simplemente ahí de bachatas y... No, hay que darle una música clásica, opciones, una música instrumental. Hay que darle opciones. Y el muchacho se queda admirado, incluso después dice, pero ¿cómo yo me he estado perdiendo esto anteriormente? ¿Verdad? Porque hay que descubrirlo. Tú imagínate que montásemos orquestas con todos los muchachos para que toquen flauta, que luego ya toquen saxofón, flautas y todo lo demás. Eso es posible. Ahora, claro, hay que hacer grandes inversiones para la juventud, ¿verdad? No simplemente conformarse con cualquier cosita de entretenimiento. O sea, a los jóvenes no hay que darles entretenimiento, sino que hay que darle opciones, ¿verdad?, en la vida. Y te digo, la experiencia es fenomenal y buenísima. ¿Llegó a convertirse esta experiencia en una experiencia nacional o se circunscribió o se circunscribe a la gran capital? No, claro, el Muchacho y Muchacha con Don Bosco está actualmente a nivel nacional. Hay centros en Barahona, en Mao, en Jarabacoa, en La Vega, de todos esos. Y también de muchachos con perfiles muy diferenciados. Por ejemplo, el último que abrimos fue un centro de acogida de adolescentes embarazadas. ¿Verdad? Esta problemática tan grave, ¿verdad?, de unas adolescentes. A mí me sucedió un caso que me fue una llamada fuerte. Originalmente fue concebido para hombres solamente. Al principio, lo que pasa que ves, al principio cuando comenzamos, los que iban a la calle eran niños. Eran niños. Cuanto que descubrimos que empezaron a ver niñas, te decía, vendiendo aretes, pulseras, cositas de manualidades, dijimos, oye, lo mismo con las niñas. Y quién sabe alguna que otra cosa. Escondida. Y entonces te digo, el último esto que hemos abierto ha sido de adolescentes embarazadas, porque efectivamente es una problemática impresionante y son llamadas que tú recibes. Te comentaba, un día llegó una socióloga conmigo a hablar y me habló de un adolescente que le estaba dando seguimiento, pero que había ido a visitarla. Y resulta que cuando fue le dijeron, pero si esta niña se ha suicidado y te ha dejado escrita una carta, y me traía la carta, y en la carta esta persona expresaba, le pedía perdón de haber hecho eso, porque le había dicho que no lo iba a hacer, pero al final, como se reían de ella, como no podía aguantar, y al final le ponía, he oído hablar de un padre que se llama el padre Linares, quiero que vayas donde él, porque hay muchas adolescentes que como yo necesitan que se les ayude. Entonces, caso para mí fue una llamada de decir, oye, hay que montar un centro de acogida, ¿verdad?, para este tipo de situación. Porque si te ves que son cosas también que vienen de providencia y que tú dices, hay que echar para adelante, aunque no tengas recursos, aunque no tengas dinero, la providencia va a estar de tu lado y seguro que se puede hacer. De eso quería plantearle un poquito, una labor tan claramente positiva para la sociedad. ¿Ha tenido el apoyo oficial en algunas ocasiones o ha tenido que sostenerse sobre la base del apoyo privado? Bueno, tú sabes que el milagro de la multiplicación se produce cuando hay solidaridad y cuando todos aportamos hay y sobra, ¿verdad? Cuando no. Nosotros siempre hemos concebido de que los proyectos que realizamos son de todos, de toda la sociedad, comenzando por el gobierno, ¿verdad?, que claro, en definitiva asume una responsabilidad de ofrecer la vida digna a todos sus habitantes y por lo tanto hemos estado siempre llamando a sus puertas. No hemos tenido la ayuda que realmente necesitamos de parte del gobierno. Sí ha habido ayudas, pero no suficientes. Y por eso hemos tenido que acudir mucho a instituciones internacionales. Hemos tenido ¿Tienen apoyo internacional? Sí, hemos tenido, por ejemplo, con gobiernos de la Unión Europea, de Italia, de España, de Estados Unidos, grandes proyectos de millones, ¿sabes?, de millones de dólares o incluso de millones de euros. Hicimos, por ejemplo, un proyecto muy hermoso de capacitar a 1.200 madres, porque dijimos, bueno, si nosotros además del niño capacitamos a la madre, además que le metemos en todo esto y educativamente va a encontrar una sintonía entre lo que le dicen en casa y lo que le decimos nosotros, era también una manera de desarrollo de esta mujer. E hicimos un proyecto estupendo capacitando a madres como camareras de piso, como cuidado de ancianos. Si tuviéramos que cuantificar la cantidad de jóvenes que se han beneficiado de esos programas, ¿hay manera? O sea, no tenemos exactamente, pero tú puedes calcular fácilmente. Este año se está cumpliendo los 30 años de Canillitas con Don Bosco. 30 años ya, y parece que fue ayer, ¿eh? Parece que fue ayer. Entonces tú imagínate, ya son muchos miles. Actualmente tenemos 12 centros, ¿verdad? Tú puedes echar unos números de 30.000 o más,
¿verdad? Muchachos que han pasado y por poco me los hallo, porque yo me he encontrado con muchos. No, Mire, yo fui canillista, sí, sí. que dicen con orgullo. Y además que lo dicen con un orgullo, efectivamente. Sí, lo dicen con un orgullo. Mira, ahora estamos formando la asociación de excanillitas, que resulta que ahora es Asociación de Empresarios Canillitas. ¿Cómo hacer? Hombre, porque ya tiene sus... Hay una asociación de empresarios que es canillita. Los tenemos como escanillitas, pero esa es la meta, poder demostrar, ¿verdad?, que a dónde se puede llegar cuando hay un trabajo continuado, sistemático, con procesos de verdadero desarrollo. Bueno, tenemos que ir a otra pausa. Ya ustedes se dan cuenta que el invitado que tenemos es realmente una fuente de inspiración para cualquiera. Y por eso en un domingo tan importante para nosotros como es el Domingo de Ramos, quisimos tener este plato suave con ustedes. Y vamos a continuar en breve, pero ya nos vamos a meter un poquito a lo que es la Semana Santa, porque va a comenzar, o ya comenzó. Hay una discusión si comienza el lunes o ya comenzó hoy, pero esa discusión no es tan importante. Lo que es importante es saber cómo nos viene la Semana Santa, cómo llega, cómo se convierte casi en una costumbre. Pero de ello vamos a hablar en el tercer segmento con el padre Juan Linares. Estoy seguro que si tú fuiste o eres ex alumno salesiano, que somos muchos en la República Dominicana, yo estoy seguro que hace tiempo que tú le avisaste a tu compañero que aquí en Tribuna Abierta, junto a Tomás Hernández Alberto, salesiano, está un ícono de la sociedad salesiana en la República Dominicana, el padre Juan Linares, y que nos está hablando como sus hijos, no en el caso mío, que soy como un hermano de él, pero en el caso de los jóvenes que él ha ayudado a forjar, junto con un gran equipo, porque esto es nacional, ¿entiendes? Y ahora yo creo que llegó el momento en que el padre nos termine de decir algunas cosas con relación a lo que deben ser las respuestas de las autoridades, cual que sean, de la organización que sea, del partido que sea, de quien esté en el poder, la respuesta que desde el punto de vista de esos jóvenes, él que los ha podido conocer a profundidad, cuáles son las expectativas que tiene la juventud realmente de quienes ejerzan el poder en la República Dominicana. Vámonos con eso, padre, para que inmediatamente usted aterrice en la Semana Santa. De acuerdo, mira, yo pienso que una de las necesidades más grandes de la juventud en el momento actual es que se le ofrezca una educación de calidad y en valores. La sociedad, tú sabes, que utiliza mucho a la juventud porque las modas, las novedades son siempre muy atractivas para ellas y sirven como plataforma donde luego incluso hacer negocios y sacar provecho. Y por lo tanto esto es una tentación en la que fácilmente puede caer la juventud. Entonces, claro, hemos de crear, ¿verdad?, proyecciones sociales verdaderamente basadas en valores y los valores normales de la vida, ¿verdad? Primero en esto, creer que la juventud es capaz de y puede ser responsable. Imagínate en el área del deporte, que va muy unido a la juventud. Oye, hay que ofrecer oportunidad para que nuestros jóvenes tengan espacios para practicar el deporte. Instalaciones por doquiera. Instalaciones por doquiera. Porque cuando están jugando, están gastando una energía, están desarrollando. Lo que pasa es que el deporte hay que meterle el elemento educativo para que además de diversión y de pasatiempo, para que formar equipo, cumplir las leyes, tener amigos, ¿verdad?, contribuir al bien, ¿verdad?, social y a la no puede ser el social. músculo solamente. Exactamente, ¿verdad? Entonces hay que invertir, ¿verdad?, en eso. Imagínate en la cuestión de arte. El arte para los jóvenes también es atractivo, ¿verdad?, al máximo. Suponte eso, la música, el baile con la danza y todos estos ritmos, ¿verdad?, que puede haber. Son campos en el que si hay unas inversiones, ¿verdad?, con instituciones para eso. Y les digo, tenemos que aprovechar mucho las instituciones privadas, porque entonces no tenemos que hacer gastos de nuevos montajes. Exacto.
que luego incluso se deterioran, como a veces ha pasado. Apoyar a las instituciones privadas. Tú imagínate cuando ha habido olimpiadas aquí, que se han hecho unas instalaciones incluso deportivas y después a los pocos años tú ves que están deterioradas. Así es. O sea, hay que pensar cómo eso, quién lo puede asumir como responsabilidad para que siga siendo verdaderamente una riqueza y se mantenga, ¿verdad?, y sea creciente. Entonces, el apoyo a las instituciones privadas, que luego con rendimiento de cuentas, con monitoreo, efectivamente, para que no haya nadie que se mete para aprovecharse de las circunstancias, tanto como un vividor, no, sino con toda la honestidad. Pero ves, ahí tenemos, por ejemplo, en el campo de todo, del arte, de la cultura, lugares, del deporte, de la cultura, imagínate, oye, bibliotecas, ahora con los medios de comunicación, la informática, ¿qué presencia podemos tener educativa a través de estos medios tan fabulosos ahora de comunicación para entrar en todos los sistemas, ¿verdad?, que tenemos? Eso verdaderamente hay que invertir y hay que crear programas específicos, ¿verdad?, para ello. Y digo, hay muchas instituciones que incluso por vocación estamos en eso. En nosotros los salesianos, el tiempo libre, sobre todo lo ocupamos en el tiempo en el que el muchacho, fines de semana o en la noche, ¿verdad?, goza de esta libertad para el asociacionismo. ¿El asociacionismo qué es? Que fíjate que tiene algunas repercusiones. ¿Te acuerdas cuando se formaron todas aquellas bandas y todas aquellas naciones y demás? Eso nace de la necesidad que tiene el joven de formar parte de algo. Porque a lo mejor no ha tenido ni familia donde formar parte. No se siente, entonces se asocia. Podríamos hablar del incremento de los clubes de servicio. Pues claro, tú imagínate que se crean clubes en los barrios con elementos bien definidos desde estos valores de civismo, ¿verdad?, de responsabilidad, de creatividad para el joven, se siente asociado con su símbolo, porque al joven le gusta llevar su señal ahí, ¿verdad? No tiene que salir a buscar amigos porque ahí lo tendría. Exactamente, y entonces ahí tiene, además, la presencia de los adultos como educadores es el garante, ¿verdad?, de que se canalicen oportunamente tanto los recursos como los programas, ¿verdad?, que se hacen. Es decir, necesitamos unas autoridades que verdaderamente en una, vamos a decir, toma de conciencia con la sociedad, con todas las potencialidades que tenemos, pudiésemos trazar programas de bienestar para la juventud en todos estos campos. Me ocurre pensar como una... Perdona, la ecología hoy, tan importante en ese campo. ¿Cuántos jóvenes les gustaría para mantener la limpieza, conservar los bosques y todos los demás? Entonces, pero hay que crear instituciones de promoción de estos con programas, el ir a acampar en el campo. Aquí, en esta naturaleza tan hermosa, yo en esto me quedé siempre sorprendido de que no existiese mucho más. Hay naciones de estas de Europa, que tú ves a todos los jóvenes con sus mochilas, hasta en un campamento allí en una sierra, ¿verdad?, lleno de pinos y de todo esto. Aquí con la naturaleza que tenemos, esto podría ser algo maravilloso. El joven que está en contacto con la naturaleza no se puede maliciar su mente, sino que la conserva sana. Ahí se aprovecha también para todo el elemento cultural, de conocer la fauna, la flora de nuestro país, y es cultura, ¿verdad?, que vamos desarrollando. Parece que es necesario dar un vuelco en una educación con respuesta más práctica también, porque los salesianos han sido escuela en la República Dominicana. Yo diría que los jesuitas también han sido escuela. No, hay pilares sobre muy todo con escuelas de formación técnica, de corto tiempo. Mira, y hablando de esto, y que se puede unir luego incluso con lo de la Semana Santa, yo el otro día escribí un artículo sobre la purificación, ¿verdad?, el purificarse. Vivimos en una naturaleza que se contamina y hay que purificarla. Vivimos en una política que es para servir al pueblo y se vuelve corrupta y hay que purificarla, ¿verdad? Vivimos en una música que es alegría y de repente se vuelve sensual y hay que purificarla. Vivimos en una ciudad que manchamos las calles y hay que limpiarlas, que hay que purificarlas, ¿verdad? Y así podríamos seguir. Es decir, la purificación, ¿qué es ser puro? El oro es puro cuando es oro. Cuando tú y yo somos puros, cuando somos lo que tenemos que ser, unos ciudadanos honrados, como decía Don Bosco, unos buenos cristianos, un padre de familia responsable, un esposo fiel, esa es la pureza. Y el mundo hay que purificarlo, ¿verdad? ¿Y dónde está el causante incluso de las impurezas del mundo? En el ser humano, que es el artífice. Entonces, si mi mente, en vez de tener pensamientos positivos, de bien, empieza a ser morboso y a tener maldades, ¿verdad? Si mi lengua, en vez de saludar y querer a todo el mundo, empieza a decir mentiras y a insultar, si mi corazón, en vez de a meter ahí sentimientos de bondad, de amor, odio, envidia, bueno, por el estilo,
Entonces, usted lo dijo, usted se metió a la Semana Santa. Claro, ¿verdad? Es que es un tiempo de purificación. Entonces, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Pero no solamente, el otro día que se venía a confesar gente conmigo en el sacramento de eso, cuando se confesaban yo le decía, pero tú me has dicho un chin de pecado, yo te puedo decir 20 y tantos mal que tú no me has dicho. Y le hablaba de esto, tú has contaminado la naturaleza, tú has manchado nuestros ríos, tú has proferido con tu lengua tonterías, estás haciendo impuro nuestro ambiente. Vamos a purificar, tú has manchado la calle tirando un papel ahí en vez de meterlo en un zafacón. Es crear, ¿verdad?, una conciencia que es grande y es maravillosa y es de bien. Y eso es posible, Tomás. Yo me sonrío, padre, porque yo tuve una experiencia de vida cuando me fui a estudiar a Texas. Yo vengo de la formación salesiana, misa todos los días. Y de pronto llego allá y cuando tengo un médico, pero yo tengo que ir a confesarme. Y fui y me confesé. Ajá. Y yo dije todo lo que yo creía que era pecado, por una cosa grande para mí, ¿no? Y viste lo que me dijo el sacerdote. Y eso era. Pues, aquí está casi un santo. ¿Usted ve? Bueno, pero padre, ¿cómo enfocar una orientación para los televidentes esta distorsión que se ha producido en la sociedad en la Semana Santa? ¿Cómo rescatamos sin quitarle el derecho que tiene cada quien también de recrearse en Semana Santa? ¿Cómo hacemos un combo que permita que los valores puedan estar presentes aún en medio de todas estas cosas? Pues a ver, que lo que ha pasado es que la sociedad ha ido tomando unos derroteros donde la primacía de los valores es muy importante. Hombre, si yo pongo en la primacía de mis valores a Dios, pues todos los demás luego no se quitan, pero son de otra categoría. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, como primacía el dinero, entonces yo ya tengo otro Dios. Si yo tengo como primacía el consumo o el hedonismo, entonces lo que voy a buscar es el placer, ¿verdad?, etcétera. Entonces, lo importante en la sociedad es que recuperemos la jerarquía de valores tal como es, ¿verdad? Y sepamos a cada uno darle, porque el dinero es un valor, ciertamente, que nadie se lo va a quitar, pero no puede tener la primacía, ¿verdad? No puede convertirse en el Dios. En el Dios, ¿verdad?, de nuestra vida, porque entonces nos volvemos avaros, orgullosos, vanidosos, y eso nos desvirtúa, nos hace impuros, ¿ves? Perdemos la identidad, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, ¿qué es la Semana Santa? Es un tiempo en el que decimos, vamos a vivir los misterios fundamentales del sentido de nuestra vida, del sentido. ¿Verdad? Jesús, cuando vino a estar con nosotros, Él no vino a sufrir, ni vino a pasarlo mal, Él vino a pasarlo bien. Pero ¿qué sucedió? Que las propuestas que Él hacía contrastaban con la mentalidad judía, ¿verdad? Y Él iba a favor de los marginados, de los pobres, de los pecadores, ¿eh? Y aquellos otros, engreídos bajo el Imperio Romano, pues querían, ¿verdad?, las leyes, el cumplir, y Jesús era muy fuerte en eso. Tanto que él terminó, efectivamente, como un excluido y le condenaron al suplicio propio de los esclavos, de los que no tenían ni personalidad, ¿verdad?, ni valor. Y él fue capaz de asumir eso. ¿Pero en vistas de qué? De realizar una voluntad salvífica para nosotros, ¿verdad?, de dar la vida. Que la muerte podemos interpretarla como la meta del amor. Cuando tú interpretas la muerte como la meta del amor, es porque tu amor ha sido darte a los demás. Y cuando te das, te quedas sin. Has sido capaz de dar la vida. Has dado la vida. Lo malo es al que le quitan la vida, ¿verdad? Creo que en el sentido cristiano, o el que la pierde. Es una transición. Exactamente, pero ves, con este sentido tan hermoso, la muerte como la meta del amor. Tú como padre, en la medida en que amas, tú estás dando tu vida. Cuando tú le das a tu hijo una hora para conversar con él y ver, le estás dando tu vida, porque tu vida aquí es temporal, ¿verdad? Cuando tú visitas a un enfermo, tú le estás dando tu vida para estar con él, que se siente solo y estar. Entonces, ¿ves? Esto es lo que se tiene que vivir en Semana Santa. No solamente, vamos a decir, unas ceremonias, porque la ceremonia luego se convierte en los signos de tipo sagrado para hacer memoria de lo que sucedió, ¿verdad?, y que se repita. Pero el milagro se produce en el interior de la persona, que es donde uno se encuentra con Dios, donde experimenta la llamada, su amor, ¿verdad?, lo que uno tiene que superar, porque a veces uno se mete en caminos que no son muy oportunos ni muy correctos. ¿Ves? Entonces, qué bueno que aprovechemos la Semana Santa para celebrar. ¿Cuándo comienza, padre, la Semana Santa? Realmente hoy
¿Comenzó Sí, o comienza mañana? El Domingo de Ramos es como la puerta que abre a la Semana La puerta Santa. que abre. Sí. Porque Jesús, ¿verdad?, hace esta manifestación en Jerusalén y es aclamado, pero a continuación de esta aclamación, ¿verdad?, como rey, enseguida ya vienen a buscarlo y viene la traición, ¿verdad?, y todo lo demás. Entonces, efectivamente, o sea, la Semana Santa se abre con el Domingo Sabio. Se abre con el domingo. Y después el lunes, martes, y termina con el domingo, que es el día solemne de la resurrección de Jesús. El del triunfo. Porque eso es lo bueno, Eso es el triunfo. que la muerte no es el final, ¿verdad? Oye, porque mira, Tomás, vivimos en un mundo que es por naturaleza mortal. Tendríamos que educar a nuestros jóvenes a la muerte, ¿sabes? Cada día que pasa, murió ese día, las hojas de los árboles están cayendo porque ya murieron y cumplieron su finalidad, ¿verdad? Tú montas una empresa y después se acaba y murió la empresa. Murió la empresa. O sea, todo lo de aquí muere. Todo muere. Lo único que tenemos que darle el sentido. Yo te decía por eso, el sentido de la muerte es cuando es la meta de haber dado tu vida por la felicidad, por amor, por tu vida. Por amor, vamos nosotros a una pausa también, porque tenemos que tener amor por aquellos que también hacen posible este espacio. Vamos a esa pausa y el filete final lo tenemos todavía para ustedes. Vamos a hablar de cómo ve el padre Juan Linares el futuro. ¿Qué expectativas tiene? Yo no sé tú, pero yo sí. Yo me siento muy feliz. Y mi felicidad consiste en que hace tiempo que asumí a Don Bosco como el ícono de mi vida. Y qué bueno que tener aquí a uno que no es que lo ha asumido, ¿no?, sino que se ha convertido en uno de los Don Bosco en la sociedad dominicana. Ustedes lo han estado escuchando. Recuerden ustedes que le acompaña Ángel María Acevedo, que ya le dije a ustedes que se trata de un joven a emular en la República Dominicana, un hombre que rompió esquemas y la discapacidad la convirtió en capacidad. Y es un ícono. Y por eso le acompaña, eso no es casual. Le acompaña porque él es una expresión de ese trabajo extraordinario que han hecho los salesianos en la República Dominicana. Padre Juan Linares, usted nos ha hablado fuera del escenario de una idea que a mí me ha parecido grandiosa, pero yo quiero que sea usted quien la plasme para los televidentes. Hay tantos, habemos tantos egresados de las tantas escuelas que tiene la República Dominicana, formales e informales, oratorios, etcétera, la obra de Don Bosco, que usted creo que tiene una gran idea sobre cómo sacarle más provecho a eso. Mira, sí, yo creo, ¿verdad?, que la sociedad tiene unas fuerzas extraordinarias que muchas veces están enterradas y que hay que hacer que resurjan, ¿verdad? Una de ellas es esta. Todos los que han pasado por un sistema educativo salesiano tienen una marca educativa, ¿verdad?, con unos valores encarnados en su propia vida, en su familia, ¿verdad?, y demás. Entonces, esto hay que cuidarlo, ¿verdad?, y hay que ponerlo como a fructificar, a que dé fruto. Primero, para que en ellos se mantenga esta identidad carismática de valores, de identidad, de concepción de la vida positiva, ¿verdad? La espiritualidad nuestra es la espiritualidad de lo cotidiano, hacer bien lo de cada día. ¿Por qué siempre están tan alegres los salesianos? La alegría, porque es una característica, un poco decía que un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, porque la alegría es el reflejo del alma. Él decía, cuando un joven está triste o es que está enfermo del cuerpo o del alma, ¿verdad? Una de las dos. Una de las dos cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, la alegría. Eso, la identidad en la fe. El amor a la sociedad, a la iglesia y el compromiso. Esta era como la espiritualidad, ¿verdad?, de Don Bosco. Entonces, estos valores los tienen los egresados. Entonces, primero hay que cultivarlos para que sea creciente. Y luego hay que ver cómo ellos influyen. Y con el perdón suyo, padre, yo diría que se han multiplicado, porque, por ejemplo, ya mi familia, mi esposa, mis hijos son salesianos. Porque lo has respirado. ¿Usted está entendiendo? Tú lo engendraste. Un efecto multiplicador. Tú lo engendraste, tú fuiste comunicador, sí. Tú eres provocador de eso. El carisma salesiano no es de nosotros los que somos sacerdotes o religiosos, es de la iglesia, del pueblo. Tú eres tan salesiano como yo, porque tú tienes la identidad de tu vida,
Tú la vives como seglar en tu familia, yo la vivo en mi ministerio, ¿verdad?, sacerdotal. Entonces tenemos que agruparnos los exalumnos, ¿verdad? Somos miles, ¿verdad? Y entonces hemos formado ya la asociación de exalumnos que se llama Fe de Bosco. O sea, exalumnos salesianos de Don Bosco. ¿Cómo se llama? Fe de Bosco. Fe de Bosco. Fe de Bosco. Ah, ¿verdad? Tiene ya sus estatutos. Este año vamos a hacer una concentración de todos los exalumnos y exalumnas, porque también las salesianas y demás, posiblemente el día 6 de septiembre. Indicaremos ya la fecha para ser como un boom de lanzamiento, porque estamos celebrando el bicentenario del nacimiento de Don Bosco. 200 años. 200 años, ¿verdad? Y queremos que esta sea la oferta que le hacemos. La mejor oferta que le podemos hacer a Don Bosco son sus exalumnos, ¿verdad? El fruto de su sistema pedagógico. Y el mejor regalo que Don Bosco hizo a la República Dominicana fue su pedagogía. Hay un intelectual que decía, los salesianos ustedes pueden perder las casas, todo lo que tienen, no pierdan su pedagogía. Ese es el tesoro mejor, ¿verdad?, que existe. Y ves, y esto está encarnado en el exalumno. Entonces quisiéramos, ¿verdad?, formar una asociación de exalumnos fuerte, con influencia en la política, en la educación, en una sociedad mejor, ¿verdad?, para meter estos insumos de valores de positividad. Tomás, es mucho más lo bueno que lo malo que hay en el mundo. Entonces lo bueno tiene que triunfar. Eso es así. Y hay mucho más azul que nubes negras. Exactamente. Pues ya, después en este sentido te comunico también que estamos ahora formando una fundación que se llama Fundación Salesiana Don Bosco, ¿verdad?, que es una nueva organización. Veo que usted dirige también esa parte. Estoy al frente, ¿verdad?, de ella. Sobre lo otro, quería decirle Sí. que todo lo que tengo a mis manos, en este caso este espacio dominical, más los espacios en que participo a diario en este canal, y toda la influencia que se me supone, que alguna gente supone que son de más, pero que yo sé que no son nada. Todas esas están al servicio de, Pues te va a de aumentar, esa idea brillante. te va a aumentar el trabajo, ¿eh? Sí, Así sí, que sí, prepárate, sí, ¿verdad? sí, Y sí. con manera que se vaya intensificando más, ¿verdad? Sí, así Etcétera. será. Entonces te decía de lo otro, vamos ahora a hacer el lanzamiento de una fundación que se llama Fundación Salesiana Don Bosco, que es la obra salesiana, la que tenemos, ¿verdad?, como plataforma. Por lo tanto no nace, sino que se promociona, porque queremos meterle más riqueza organizativa. Nació adulta. Este año estamos cumpliendo aquí en República Dominicana los 80 años. El Colegio Don Bosco, donde tú estudiaste, fue el primero, la primera obra, donde Monseñor Pitini le mandó el rector mayor de los salesianos en el mundo para que viniese a República Dominicana a ver si en la ciudad primada de América era oportuno que viniesen los salesianos. Y él trabajaba en Estados Unidos como provincial y vino aquí. Ricardo Pitini. Ricardo Pitini. Entonces la experiencia que tuvo fue buena y le comunicó, creo que sí, que es bueno que los salesianos vengan a República Dominicana. Y efectivamente se hizo efectivo en el 35, cuando se fundó, ¿verdad?, y se inauguraba el Colegio Don Bosco, que era sobre todo una escuela de artes y oficios, que decíamos antes, ¿verdad?, que son esta formación profesional, que es la que luego se ha trasladado a ITESA, y es el Instituto Técnico Salesiano que tenemos, donde tantos cientos y miles de jóvenes han pasado por allí en electrónica, electricidad, mecánica, imprenta y todas estas, ofreciendo, ¿verdad?, un material de primera a nuestra sociedad como profesionales, como personas bien formadas. Brillantes ideas, padre, pero la televisión es cruel. Usted tiene un minuto para enviar un mensaje a la juventud dominicana en esta Semana Santa. Mira, queridos jóvenes, para ustedes también hay lo que llamamos Pascua Juvenil, y en muchas de nuestras parroquias y comunidades se organiza la vivencia de la Pascua de esta Semana Santa con estilo juvenil. No te lo pierdas. La mayor alegría que tú vas a recibir en tu vida es tener tu corazón limpio, auténtico, y ser un joven luchador por lo positivo, por lo bueno. Esa es la gran fiesta. Si esto sucede, ¿verdad?, yo te aseguro que la fiesta de tu vida no tendrá fin, ¿verdad? Es una fiesta que verdaderamente va por dentro y que luego serás una gran riqueza para todo nuestro pueblo. La juventud vale mucho, tú se lo tienes que demostrar. Amén. No me queda otra palabra. Amén. Que sea como ha dicho el padre Juan Linares. Yo me siento feliz y yo sé que ustedes también. No desperdicien la oportunidad que le da la vida. Estas orientaciones no tienen desperdicio. Me despido deseando que la semana que viene sea la mejor, que esta va a ser la Semana Santa. Siempre me despido de esa manera. Y esté usted atento a que usted pueda contribuir con que esta sea mejor. Que cada paso que usted dé esté dirigido por esa orientación de que usted contribuye a una Semana Santa mejor. Por eso,
Si se decide por vacacionar, hágalo con prudencia. Si se decide por manejar, hágalo con mucho cuidado. En el volante que usted lleva la vida de los que van con usted y de los que están en la calle. Será hasta el próximo domingo, a esta misma hora y por este mismo canal. Feliz Semana Santa.